comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar. Por tantas mercedes de Cristo, con nombre me gozo en loar. Por Él, consado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego por fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Amén. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió.
a mi Jesús, Él vio mi condición. En mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecados dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó. Al trono allá a interceder, por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor, tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu
santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Con la ofrenda de amor El Cordero y su sangre vertida por mí me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su sangre me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pagó por mi salvación, su sangre me dio redención. La sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús lavó mi pecado en la cruz. Vida eterna me da, un día regresará. La sangre de Cristo Jesús limpia mi vida y me muestra su luz. Dios es amor, no hay prueba mayor. La sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Su templo, santuario en el tiempo, quiero adorar como tú deseas, quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos, aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios.
creaste en el Edén. Fue el séptimo día donde todos te pueden encontrar. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas. Quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos. Aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Después de 6 días, después de crear la vida, al ver que todo estaba bien, al ver que todo estaba bien, no hiciste un templo de piedra, no fundaste una iglesia para adorarte, oh Dios, para adorarte, oh Dios. De un sábado a otros juntos vamos a adorar. Será eternamente ante la belleza de tu rostro. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas. Quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos. Aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Entro en tu templo, santuario en el tiempo. Quiero adorar como tú deseas. Quiero servir como tú me pides. Todos bienvenidos. Aquí todos somos hijos, creados por el mismo Dios, amados por su mismo Hijo. Amén. Vamos a ponernos en pie ahora para dar inicio al segundo servicio en esta mañana. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles se rinden su honor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad de tu presencia te alabamos, Señor.
Amado Dios, santo tú eres y santo es tu nombre. Te alabamos y te adoramos. Pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Amén. Y que abra nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte y nuestros corazones para amarte y obedecerte. Amén. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Dios les bendiga. Feliz sábado nuevamente. Bienvenido a este templo donde Cristo es el Señor, donde el alma se consuela y se enciende un nuevo amor. Bienvenido a esta iglesia, tu familia en el Señor. Si busca paz y esperanza, aquí te abraza su calor. Que tu fe hoy se renueve, que tu espíritu halle luz. Has llegado al buen refugio, los brazos de Jesús. Así le damos una linda bienvenida a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo que siempre está ahí para nosotros y todos seamos bienvenidos. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Vamos a hablar ahora acerca de la parte importante, esta parte, acerca de los diezmos y de las ofrendas. Dice Malaquías, capítulo 3. Dice, el Señor de los ejércitos ha dicho, he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual me prepara el camino. El Señor a quien ustedes buscan vendrá de manera repentina, lo mismo que el ángel del pacto en quien ustedes se complacen. Si ya viene, el Señor de los ejércitos ha dicho. Pero ¿quién podrá resistir cuando Él se presente? ¿Quién podrá permanecer en pie? Él se manifiesta. Él es como un fuego purificador y jabón de lavadores. Dice, yo vendré a ustedes y ustedes a juicio, y me dispondré a actuar como testigo contra los hechiceros y adúlteros y etc. Dice aquí, ¿no habrá quien robe a Dios? Pues ustedes me han robado, dice. Sin embargo, dice el Señor, póngame a prueba, venid a mí y estemos a cuenta. Dice, malditos sois, sean ustedes, porque la nación toda me han robado. Dice, entreguen completamente los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no le abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantemente bendiciones hasta que sobre y abunde. Así que Dios ha manifestado que Él nos bendice cuando nosotros le somos fieles a través de los diezmos y de las ofrendas. Vamos a orar a Dios para que el Señor bendiga estas ofrendas. Querido Dios, te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, venga a nosotros y que nos dirija y nos bendiga al depositar estos diezmos y estas ofrendas, que puedan ser utilizados para gloria y honra de tu nombre, y que lo que quede en nuestros bolsillos, Señor, también tú los bendiga, para que podamos, Señor, crecer en tu amor y en tu gracia. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén, Jesús. Suenen las palabras del buen Salvador,
Oh, traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno. Hoy me acerco a tu Trono, mi Señor, quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante el altar,
Cristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Amén. La lectura bíblica en esta ocasión la vamos a encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 28, versos 2 y 3, y dice así: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Dios bendiga su palabra. Y con estas palabras en mente, pues vamos a tener unas palabras de oración. Los que puedan ponerse de rodillas, por favor. Amado Dios y Padre bueno, nuevamente, Señor, nuevamente estamos invocando tu nombre, Padre, porque para ti sea toda la honra y la gloria, Señor. En este momento, Padre amado, estoy suplicándote, oh Dios, por una bendición especial para cada una, Señor, de las personas que estamos aquí en este momento alabando y glorificando tu nombre, oh Dios. Que seas tú quien llene cada uno de nuestros corazones, Señor. En esta hora te suplico y te imploro, Padre, que si algún hermano, alguna hermana ha venido, Señor, con su corazón, con alguna tristeza, con alguna angustia, con algún dolor, Padre, que tú transformes esa tristeza, esa angustia en gozo, Padre celestial. Tú sabes hacerlo, Padre. Tú sabes cómo hacerlo, Señor. Por eso en esta hora te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, ninguna persona pueda salir de aquí, de este lugar, oh Dios, donde tenemos la presencia de tu Espíritu Santo. Que ninguna persona salga de aquí con su corazón triste, Padre, sino que salgan con su corazón rebosado de gozo, de alegría, Señor, porque hemos tenido este encuentro contigo, bendito Dios. En esta hora te suplicamos, Padre Celestial, que tú seas, Señor, con cada una de nuestra familia, donde quiera que se encuentren, Padre. Que seas tú quien lo estés llenando de gozo, Señor, del Espíritu Santo, Padre Celestial. Y ahora en este momento quiero suplicarte, mi Dios amado, que tú seas con el siervo que tú has escogido en esta mañana, mi Señor, para traer el pan de vida, Padre. Yo te ruego y te suplico, Padre, que tú seas con nuestro hermano Amaury, Señor, que va a hacer uso de tu palabra, Padre. Que tú lo bendigas, Padre Celestial. Que tú le des la sabiduría y el entendimiento de lo alto, Padre Celestial, para que él pueda hacer uso de tu palabra, Señor, y llenar nuestros corazones con esas palabras que no son de Él, Señor, sino tuya a través de Él, Padre Santo. Úsalo, Señor, como una vasija útil, Padre Celestial, y permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo hable a través de Él. Gracias, Señor, por escucharnos, por los méritos de Jesús. Amén. Amén. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Vamos a ponernos de pie, Dios, por porque hay un sumo sacerdote, un sacerdote que sigue intercediendo por nosotros. Cristo Jesús en el santuario celestial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más
Cristo está borrando nuestra falta en el santuario. Tu falta y mi falta. Tu nombre está allí delante del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Provee así para mí en el santuario. ¿Qué estamos viviendo hoy? El gran día del juicio. Pero hay un abogado por ti y por mí. Vivamos eso de corazón, hermano. Oh, aleluya. Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna. Estaremos reunidos allí. Mis faltas borraré en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario. Me une más a Él en el santuario, en el cielo. Provee así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario, en el Vamos a orar. Gracias, Padre, porque hay provisión para nosotros en el santuario. Si en esta mañana alguno de nosotros hemos venido enfermo, hay sanidad desde allí. Si hemos venido con carga y descanso desde allí. Si hemos venido con pecado queriéndolo abandonar, este es el momento, porque Jesús está intercediendo por nosotros como nuestro sacerdote celestial, Padre. Así que ponemos nuestras vidas como ofrenda. Háblanos esta mañana, ilumínanos y ayúdanos a ser obedientes para que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida. En el santo nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bien, porque Dios es bueno y todo el tiempo. Hermano, yo no me canso de decir este saludo porque para mí esto es una gran verdad verdadera, ¿verdad, Belki? ¿Cuántos creen realmente que tenemos un Dios bueno?
Gloria a Dios. Quiero decirte en esta mañana que estás en el mejor lugar del mundo, porque estás en la casa de Dios. Y la casa de Dios es tu casa, ¿verdad que sí? Y hay un texto bíblico que dice, para que el enemigo no gane ventaja sobre vosotros, no olvidemos sus maquinaciones. Entonces yo invito a todo el que tenga teléfono. ¿Quién no tiene teléfono? Todo el mundo tenemos un telefonito, gracias a Dios, ¿verdad que sí? Entonces yo invito a que pongamos en silencio, que lo apaguemos y vamos a guardarlo para que el enemigo no pueda, ¿qué? Distraernos, no conteste la llamada, no salga afuera, porque el plan del enemigo es tenernos ¿dónde? Fuera y distraído, ¿verdad que sí? A ver, ¿puedes ponerme el título? En esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante y yo sé que todos aquí son estudiosos del santuario, yo sé que sí, pero si alguno quiere después compartir o preguntar o exponer algo, pues esperamos ya afuera o le planificamos una predicación también, ¿verdad que sí? Entonces lo único que pido es que oremos y después podemos dialogar afuera en otro lugar y así aprendemos todo de todo, ¿verdad que sí? Entonces en esta mañana el título lleva como título el sacerdote, sus ornamentos, sus vestidos, sus ornamentos, su mensaje ¿para dónde? Para mi vida, hermano. Todo lo que se escribió en la Biblia, ¿para qué? Un mensaje para nuestra vida, así que, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuántos creen que realmente el mensaje de la Biblia es para usted? Entonces, vamos a compartir, vamos a alimentarnos y vamos a llenarnos de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra de Dios allí en el libro Primera de Pedro. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Me dicen amén cuando estemos listos? Amén. Y dice así la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje ¿qué? Mas vosotros, gracias, soy linaje ¿qué? Escogido. Yo quiero decirte en esta mañana que usted no es cualquier persona. Ni yo soy cualquier, nosotros somos un linaje, ¿qué? Escogido, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, usted está aquí porque Dios lo ha escogido. Dios lo ha elegido. Y eso es un privilegio. ¿Cuántos están felices por ser escogidos por Dios? Dice que más vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Real sacerdocio. Hermano, y esto se está poniendo lindo. Maravilloso. ¿Usted qué? Un sacerdote del Señor. En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví fue escogida de entre ¿dónde? De entre las 12 tribus para ser la elegida. Y allí tenían los sacerdotes, el sumo sacerdote y todo. Pero hoy usted es escogido para ser un sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál era la función de un sacerdote? El sacerdote tenía que ser una persona que santa, consagrada. Entonces Dios lo ha escogido a usted y a mí para que seamos, ¿qué, Belki? Santos y consagrados. ¿Cuántos dicen amén? Es maravilloso. El sacerdote tenía que ser un ejemplo en el santuario, en la tienda, donde quiera que se encontrara. Entonces nosotros somos llamados para ser ejemplo de ese Dios a quien servimos, donde quiera que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Dice que somos real sacerdocio, pero somos nación ¿qué? Santa. Y la palabra santo en hebreo es kodeh, que significa kadosh, que significa apartado, consagrado. Entonces nosotros somos apartados ¿de dónde? Del mundo. Nosotros somos consagrados. Pero mire para qué. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas. Entonces usted ha sido llamado como un sacerdote, pero con una misión especial. Por eso Dios escogió la iglesia adventista entre todos. ¿Para qué? Para una misión especial. Y dentro de la iglesia adventista escogió la iglesia de Maranata. ¿Cuándo dicen amén? Entonces nosotros no podemos ser igual. No importa
¿Quién no sea la asociación, la división, no sé qué, ni el pastor? Usted y yo somos llamados por Dios para ser sacerdotes, para representar a quien servimos. Dice, para anunciar las virtudes de aquel. Recuerdo que hace poco, bueno, gracias al Señor ya tengo trabajo. Sigan orando porque me hace falta algo mejor o algo más porque tengo tiempo. Pero fui a, ¿sabe dónde? A una entrevista en el aeropuerto. Qué lindo. Jamás pensé estar en una entrevista en el aeropuerto, porque en Cuba no pensaba. Tuve una sola vez o dos veces en el aeropuerto. Y tuve una entrevista en el aeropuerto y yo le dije a mi esposa, yo voy, me busca camisa manga larga, corbata, me busca que yo voy a una entrevista. Y yo voy con mi carpeta y adentro de mi carpeta iba mi Biblia y mi folleto. Y cuando llego a la entrevista, el Señor me guió, no le puedo hacer toda la historia porque llevaría mucho tiempo porque esto es importante. Y cuando llego todo el mundo estaba vestido como quiera, algunos pantalones rotos, otros, usted sabe. Y yo así, sabía poco inglés, pero estaba fajado ahí, tirando piedras. Y me acerco a una señora que era de Venezuela con su hija, y lo que yo no entendía le preguntaba y gracias a Dios me ayudaba. Y me dice, pero usted viene vestido como si usted fuera el dueño del aeropuerto. Le digo, no, lo que pasa es que yo me he visto para representar al Dios a quien sirvo. Y me dijo, así es. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros somos llamados para representar a Dios donde quiera. Porque Dios está con usted donde quiera. En el aeropuerto, en su casa, en el trabajo, donde quiera que estamos. Amén. Y dice el versículo 10. Ok, el versículo 10 lo tenemos ahí. Si no, lo seguimos leyendo. Vosotros que en otro tiempo pasado, poneme el día ahí, mi hermano, si pueden. Vosotros que en otro tiempo pasado no eras pueblo, mas ahora soy pueblo de Dios. ¿Nosotros qué? No éramos pueblo, pero ahora somos ¿qué? Pueblo de Dios. ¿Cuántos están felices de ser pueblo de Dios? Que en el tiempo pasado no habías alcanzado la misericordia, mas habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios, porque hoy hemos alcanzado misericordia. Pero más que misericordia, Dios nos ha llamado como sacerdote, como representante. El sacerdote representaba al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Entonces nosotros tenemos que representar como iglesia adventista al Dios a quien servimos, dentro y fuera de la iglesia, donde quiera que estemos. Vamos a buscar Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El verso 3 y 4. Me dicen amén cuando lo tengan. Allí lo tiene mi hermano Bel. Efesios capítulo 1. Dice así, voy para allá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual. Yo quiero decirle, hermano, que hay bendiciones espirituales. Con toda, no dice con una, con toda bendición espiritual. ¿Cuántos están felices de ser bendecidos espiritualmente? Digo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. El versículo 4. Miren esto, según nos eligió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos. El sacerdote, ¿cómo tenía que ser? Usted y yo, ¿cómo tenemos que ser? Para que fuésemos santos. ¿Y qué más? Sin mancha. El cordero que se le presentaba a Dios, ¿cómo tenía que ser? Sin mancha. Y cuando usted viene a servir a Dios, ¿cómo usted tiene que ser? Pero si usted ha venido con una mancha, hoy hay perdón para usted en el santuario celestial. No importa la mancha que sea, lo que importa es que usted se arrepienta. Y sigue diciendo, para que fuésemos santos sin mancha, ¿delante de quién? De Dios. ¿En qué? En amor, hermano. Tenemos que amarnos a pesar de las diferencias. A Dios le gusta la diversidad, pero le gusta la unidad. Es decir, que tenemos que amarnos. Dios hizo muchas flores con muchos olores y muchos colores, pero todas son flores. Nosotros somos todos del mismo pueblo de Dios, pero tenemos que amarnos a pesar de la diferencia, ¿verdad que sí?
Ahora, vamos a Éxodo capítulo 28. Entonces ya sabemos que todos somos ¿qué? ¿Qué somos nosotros? Sacerdotes. ¿Somos qué? El sacerdote vivía para servir, hermano. Cuando usted venga a la iglesia, usted venga para servir. Y hay un refrán que dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Cuántos vienen a servir al Señor? Ahora sí, pueblo, para contar con el Señor. Y vemos allí que el sacerdote siempre tenía que estar listo. Y el cristiano siempre que tiene que estar ¿qué? Listo para servir al Señor. Vamos allí a Éxodo capítulo 28. Versículo 2 y 3. ¿Me dicen amén? Amén cuando estemos ahí. Capítulo 28. A ver si puedes me pones la ilustración. Dice, y harás vestidos sagrados. Hermano, no eran cualquier tipo de vestido. ¿Eran vestidos qué? La pregunta, ¿cuántos son sacerdotes? ¿Cómo debe ser nuestra vestimenta? Sagrada. Nosotros no podemos vestirnos como las personas comunes del mundo. ¿Sí o no? Ya no podemos andar, tenemos que andar como diferente. Y hará vestidura sagrada para Aarón tu hermano. Pero miren, en esta versión me encanta, dice, para honra y gloria. ¿Para quién se viste usted? Cuando nos ponemos en el espejo, no tengo que quedar más entalladito, más bonito. No, usted se viste ¿para qué? Para honra y gloria. Usted tiene que andar bien limpio. El cristiano tiene que andar limpio. No puede andar andrajoso ni churroso, ¿no? El cristiano tiene que andar limpio. Pero su vestidura es para honra y gloria. La pregunta, ¿me visto yo para mi gusto o para la honra y gloria de Dios? Dice así, tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de mi espíritu de sabiduría, a fin de que los vestidos de Aarón, que le hagan vestido a Aarón, para consagrarlo, para que me sirvan, hermano. Usted ha sido llamado para servir a Dios, así que cuando usted venga y le diga la bienvenida, cante, recite, pero déla, la oración, lo que la iglesia lo necesite. Usted tiene que llegar temprano a servir, hay muchas cosas que hacer. ¿Cuántos dicen amén? El sacerdote tenía que ser ¿qué? Puntual, hermano. El cristiano tiene que ser puntual porque usted ha sido llamado a servir a Dios, a ser ¿qué? Un ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Dice que el sumo sacerdote no se vestía según su gusto. Cada hilo, cada color, cada piedra tenía un propósito divino. El sumo sacerdote tenía que ser ejemplo dentro y de fuera. Así también cada cristiano llamado hoy a vestirse con las vestiduras de Cristo y ser ejemplo a todo el mundo. Hoy descubriremos sobre todas las ornamentos, vestimentos del sacerdote, del sumo sacerdote, y qué representa para nuestra vida. Vamos a ver que dice que Dios mismo ordenó estas vestiduras. No eran simple ornamento, sino símbolo del carácter santo. ¿Qué representaba la vestimenta? Sin el carácter santo, hermano. Cuando usted ve a una persona, a una hermana de la iglesia vestida, usted sabe si tiene un carácter santo o no, ¿sí o no? El sumo sacerdote, el sacerdote levita tenía que vestirse y la vestidura que llevaba por fuera era símbolo de lo que lleva por dentro, ¿sí o no? Ahora dice así, Dios mismo ordenó estas vestiduras, no eran simples ornamentos, sino símbolo del carácter santo que debe tener todo aquel que sirve en la presencia de Dios. Mire, Patriarcas y Profetas, página 350 dice, el sacerdote debía presentarse ante Dios con vestiduras que simbolizaban la pureza, la justicia, el carácter que Dios quiere de los que están a su servicio. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver Éxodo capítulo 28, versículo 39. Éxodo dice, amén. ¿Me dicen, lo tenemos? Sí, déjame ya la imagen, a ver si puede. Y bordarás una túnica de lino y hará una mitra de lino. Hará también un cinto de obra de recamador. Puede volverme exacto. Y vemos allí, vamos a empezar con ¿qué?
con la mitra. Dice que la mitra era ¿de qué? De lino. Y el lino representa ¿qué? La pureza. ¿Dónde llevaba la mitra el sacerdote o el sumo sacerdote? En la cabeza. ¿Y qué usted tiene en la cabeza? La mente. Y dice que el lino representa ¿qué? La justicia, la pureza. Entonces eso me enseña que mis pensamientos deben ser ¿qué? Puro, hermano. No vamos a pensar ya mal del hermano ni del vecino, sino que nuestros pensamientos deben ser ¿qué? Puro. Ahora, dice que era una especie de gorro de lino blanco que cubría su cabeza. Ahora, vamos a ver que el lino representa la pureza, el carácter y la justicia. ¿Sí o no? El gorro en la cabeza también representa ¿qué? Autoridad. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 28, 18. Todo poder ¿qué? Me es dado en el cielo y en la tierra. El sumo sacerdote era el máximo poder o rango que estaba dentro del pueblo de Israel. ¿Sí o no? Ahora, si Cristo es el que tiene ¿qué? Todo poder. ¿Sí o no? Vamos a ver qué dice 1 Corintios. No me cambie la ilustración, mi hermano. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 3. Dice así: mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo ¿qué? De todo varón. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces la mitra significa que quien tiene la cabeza, quien manda en la iglesia es ¿quién? Cristo es la cabeza del varón, pero también es la cabeza de la iglesia, así como el varón es cabeza de la mujer. ¿Sí o no? Es importante. Ahora, dice que la mitra, vamos a leer allí un momentico en Éxodo capítulo 28, versos del 36 al 38. Éxodo capítulo 28. Capítulo 28 del 36 al 38. Voy a leer esta cita y las otras las voy a ir explicando. Después se las puedo dar a todas. Dice así: harás una plancha o una lámina de oro fino y grabarás en ella, en grabadura de sello, santidad a Jehová. Entonces aquí en la mitra tenía una lámina de oro que se llamaba diadema. ¿Era de qué? De oro puro. Ahora, ¿qué significa el oro? El oro significa la pureza, ¿sí o no? Significa que el sumo sacerdote y el sacerdote debían ser ¿qué? Puro, consagrado. En esta mañana, ¿cuántos se consideran ser sacerdotes del Señor? Entonces significa que usted y yo debemos ser ¿qué? Puros, que debemos ser consagrados. Y dice que llevaba un cordón de azul, y el azul en griego es jaquintó, que se refiere a un azul profundo. Significa que nuestros pensamientos deben ser puros, pero nuestros pensamientos deben estar ¿dónde? En las cosas de arriba. Por eso dice Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba, no en la de la tierra. Nos hemos dado cuenta que el ser humano vive caminando hacia abajo, mirando hacia abajo, pero casi nunca mira hacia arriba. Entonces nosotros somos llamados a levantar y a erguir nuestras cabezas, porque vuestra redención está ¿qué? Está cerca. En Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensá. Así como esa diadema era de oro puro, nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras iglesias deben ser ¿qué? Puras, consagradas. En primera de Pedro 3:8 dice: sed todo de un mismo sentir, de un mismo pensar. Dios quiere que el pueblo de Dios sea ¿qué? De un mismo sentir, de un mismo pensar. Ahora, el azul significa
los mandamientos de Dios. Si usted lo busca allí en número 15, que no lo vamos a buscar, del 37 al 39, dice, dile a los hijos de Israel que se hagan franjas azules o cordones, que ahorita vamos a hablar, o flecos azules, para cuando lo miren se acuerdan de los mandamientos de Dios. Pero también en la diadema había un cordón azul. Y vamos a ver que eso sí quiero leer algunos versículos. Vamos a leer el Salmo 1, versos 1 y 2. Salmo capítulo 1, dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado. Antes bien, en la ley de Jehová está su delicia, y medita en ella de día y de noche. ¿Qué significa el cordón azul? Los mandamientos de Dios. Significa que el pueblo de Dios debe estar meditando en la ley de Dios. ¿Cuándo? Día y noche. Vamos a ver qué dice el Salmo 119, versículo 15. Salmo 119, versículo 15, dice así: en tu mandamiento meditaré, consideraré tu camino para siempre. ¿Qué decía el rey David? Que en los mandamientos de Dios se meditaba ¿cuándo? Día y noche. Y en Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Pero en Hebreos 10, capítulo 15, 10, versículo 15 y 16 dice: nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, que después de esto escribiréis mi ley en la mente. ¿Y dónde? Y en el corazón. Por eso era el cordón de azul también, para que nosotros nos acordemos siempre de los mandamientos de Dios. Y dice Patriarca y Profeta, página 351, el oro puro con la inscripción santidad de Jehová indicaba que el sacerdote debía ser santo, puro, y debía estar meditando en las cosas eternas día y noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo tenemos que estar meditando en las cosas de Dios? Día y noche. En Éxodo 28, 9 al 14, nos dice que tenía 2 piedras de ónice. Esa piedra la llevaba ¿dónde? Sobre los hombros. Esa piedra la llevaba sobre los hombros. En cada piedra iban 6 nombres de las 6 tribus y 6 en las otras. ¿Y dónde lo llevaba? En sus hombros. Eso me enseña que así como el sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel en sus hombros, Cristo lleva nuestro pecado. ¿Llevó nuestro pecado dónde? En la cruz. Que así como el sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel sobre sus hombros, Cristo lleva a su pueblo fiel de gloria en gloria hasta el Padre y lo presenta. ¿Cuántos dicen amén? Tu nombre está siendo presentado ante el Padre. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Dice así: quien él mismo llevó nuestros pecados, ¿dónde? En su cuerpo en el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Así como el sacerdote llevaba los nombres de los hijos de Israel en sus hombros para presentárselo allí en la chequina a la presencia de Dios, Cristo llevó nuestros pecados y por sus heridas nosotros fuimos ¿qué? Sanados. Ahora, la pregunta, ¿y por qué llevaba los nombres solamente de los hijos de Israel y no llevaba los nombres de todo el mundo? ¿O no llevaba el nombre de toda la nación de Israel? ¿Solamente el nombre de las 12 tribus? ¿Sabe por qué? Porque aunque Jesús murió por todo el mundo, no todos se van a salvar. Aún de la nación de Israel se van a perder mucho. Solamente están los nombres de aquellos que son ¿qué? Fieles a Dios. Nosotros somos llamados a ser ¿qué? Fieles. Por eso dice, a los que creyeron y aceptaron, le dio poder de que de ser ¿qué? Hijos de Dios.
Entonces los hijos de Dios son los que el Señor presenta ¿dónde? Ante el Padre. Seguimos más adelante. Tenemos el pectoral del juicio con 12 piedras. Tenemos el pectoral del juicio. Pero también tenemos el ¿qué? El tumín y el urín. ¿Qué eran el tumín y el urín? Eran 2 piedras sagradas que las llevaba sobre el pectoral en la parte del corazón. Ahora, el urín decía, era para el sacerdote consultar la voluntad de Dios, ¿sí o no? Cuando Dios aprobaba algo, una luz resplandecía sobre el urín. Pero cuando decía que no, una nube se reflejaba sobre el tumín. Ahora, siempre Dios contestaba o por urín o por tumín. ¿Qué significa eso? Que los hijos de Dios siempre tenemos que buscar ¿qué? La voluntad de Dios. Nosotros no podemos tomar decisiones precipitadas. Nosotros no podemos tomar decisiones a la ligera. Nosotros tenemos que consultar ¿qué? La voluntad de Dios. Ahora, el urín y el tumín significan luz y perfección. Dios te dice en esta mañana, tú eres la luz del mundo. Usted ha sido llamada para hacer ¿qué? La luz del mundo. Pero tumín significa perfección. Pero dentro de este mundo imperfecto, Dios nos ha llamado para que seamos un pueblo perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso era luz y perfección. Ahora, en esas 12 piedras llevaba los 12 nombres de los hijos de Israel. ¿Qué significa eso? En Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de la que lleva en su vientre. Aunque ella se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti. Así como el sumo sacerdote llevaba los nombres en el pectoral de los hijos de Israel, cerca del corazón, tu nombre y mi nombre, Dios lo lleva en su corazón. Y Dios nunca se olvida de quién, de tu nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y en el Salmo 139, versículo 16, miren qué lindo, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron antes de mí, sin faltar una de ellas. Dios te conocía antes de tu nacer. Dios sabía el color de tus ojos, el color de tu pelo, cuántos huesos tú tienes. Por eso dice que Él no se olvidó ni un detalle de tu vida. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios te conoce, que Dios te comprende, pero que Dios nos está llamando para ser un pueblo especial. Ahora, tenemos el cinturón del efod. Ahora, ¿qué significa el cinturón? El cinturón es símbolo de servicio. ¿El cinturón es qué? ¿Símbolo qué? De servicio. Así como el sacerdote y el sumo sacerdote y los levitas servían, nosotros somos llamados para servir. Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Él mismo se quitó, cogió un manto y ¿qué hizo? Lavó el pie de sus discípulos. Él fue el ejemplo perfecto. Por eso el pueblo de Dios es llamado ¿a qué? A servir. Ahora, el cinto es símbolo de ¿qué? De disciplina. Por eso la palabra de Dios dice que el Padre al que ama, corrige. El cinto es símbolo de fortaleza. En Isaías 41, versículo 10, ¿qué dice? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. ¿Hay que ser valiente para ser cristiano? ¿Sí o no? Hay que ser valiente. Y más en los tiempos que estamos viviendo y más en los que se avecinan. Pero ese mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo Dios de hoy. Ahora, el cinto también es símbolo ¿de qué? De servicio. En Mateo 28, 18, ¿qué dice? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿y hacer qué? Discípulo. Así como el sacerdote instruía al pueblo, nosotros somos llamados a instruir al mundo. Porque somos los que tenemos la verdad, somos los que tenemos la luz. Ahora, tenemos el efod. El efod era un manto de oro que estaba por encima del manto azul. Y el efod era un manto ¿de qué? De oro puro. Ahora, ¿qué significa el efod?
era de oro puro. El oro significa la santidad, significa la gracia de Dios. ¿Qué dice en el Salmo 91:1? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así como ese manto, ese efod de oro cubría el manto y cubría la túnica por encima del sacerdote, Dios nos cubre con su gracia. En esta mañana Dios te cubre ¿con qué? Con su gracia, con su santidad y con su misericordia. Ahora, dice que el lino era, el efod era ¿de qué? De oro puro. El oro significa la santidad, significa la gracia, significa la misericordia. Seguimos. Dice que tenía un manto. Y el manto era un manto ¿de qué? Azul. ¿De qué color era el manto? Azul. ¿Qué significa el manto azul? El azul significa que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Por eso dice, mirad las cosas de arriba, de donde viene ¿dónde? El Salvador. Y el azul significa los mandamientos. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. También tenemos en el manto, en la parte de abajo tenemos ¿qué? Campanas y granadas. Ahora, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, esas campanas que hacían, emitían un sonido. Y si no sonaba, ¿qué pasaba? Había muerto. Ahora, ¿qué significan las campanas? ¿Qué día? Miren esto, qué importante. ¿Qué día entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo? El día de la expiación. En el día del Yom Kippur, una vez al año, hacía expiación por él, por el pueblo, por el santuario, ¿sí o no? Y salía y todo el pueblo quedaba ¿cómo? Limpio. ¿Quién está haciendo expiación por nosotros? Cristo en el santuario celestial, ¿sí o no? Ahora, esas campanas, cuando él estaba haciendo el servicio, el sumo sacerdote, sonaban, ¿sí o no? Eso significa que cuando Cristo venga, no vendrá en secreto como algunos enseñan y se llevará a su pueblo arrebatado, sino que vendrá ¿con qué? Visible, con sonido de trompeta, con sonido de ángeles, y levantará a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no viene secreto, Jesús viene audible y visible, pero viene con sonido de trompeta y con todos sus santos ángeles. Ahora, también tenía al lado, ¿tenía qué? Granada. ¿Qué tenía? Granada. Las granadas son un fruto y muy sabroso. ¿Cuándo han comido la granada? La vine a comer acá. Muy bien. Entonces, la granada es fruto, ¿sí o no? ¿Qué significa esa granada? Significa que cada hijo de Dios debe llevar los frutos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren tener el fruto del Espíritu Santo? Ahora, la campana sin granada es ¿qué? Es ruido sin testimonio. Pero la granada sin campana es vida sin ¿qué? La granada sin la campana es ¿qué? Testimonio, pero un testimonio muerto. ¿Cuál es el complemento? La unión de las campanas con las granadas significa que el cristiano en su vida tiene que llevar los frutos del Espíritu Santo, estar sirviendo a Dios, estar predicando su palabra. ¿Para qué? Para que no muera espiritualmente. Porque el que no predica muere espiritualmente. ¿Lo sabían? Ahora, también tenemos que el sumo sacerdote entraba ¿cómo? ¿Con zapatos? ¿Con tacones? ¿Cómo entraba? Entraba descalzo. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando iba llegando a la zarza? Quita tu sandalia de tus pies, porque el lugar que pisa. Entonces, los pies descalzos significa humildad. El pueblo de Dios ha sido llamado a ser ¿qué? Humilde.
Así nosotros los sacerdotes de hoy, los siervos de hoy, tenemos que ser llamados ¿qué? Humilde. Significa reverencia. ¿Qué dice Habacuc 2:20? Vamos a leerlo, Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda ¿qué? Cuando el sumo sacerdote o el sacerdote estaban ministrando, había un silencio ¿qué? Eso me enseña que cuando yo llegue a la iglesia, no debo estar, cuando llegue hermano, estar cantando, ni abrazando, no, debemos llegar y arrodillarnos humildemente, porque venimos a servir al Dios eterno. Recuerdo que en Cuba hay un letrero, en la iglesia allá donde yo pertenezco, un letrero que dice, antes del culto, hable con Dios. En el culto, deje que Dios le hable. Y después del culto, hable con su hermano. Antes del culto, hable con Dios. Venga y siéntese, porque usted viene a servir, usted viene a escuchar, usted viene a llenarse. En el culto, hable con Dios. Esté orando, meditando, llenándose de la palabra de Dios. Después del culto, hable con su hermano. Cuando salgamos ahorita al almuerzo allí, hable. Si no, visites en la semana o llámese por teléfono, pero en el templo no. Aquí se viene a servir al Dios eterno. Entonces los pies descalzos significa reverencia, santidad, respeto. Ahora, en el borde del manto tenía unos flecos azules. ¿Uno qué? Unos flecos azules. Y es interesante, tengo tantos datos por decir, pero no sé ni el tiempo que me queda y es tan largo que no se puede abarcar. Pero miren lo interesante que es. Ahora la pregunta, ¿esos flecos eran bordados? ¿Sí o no? ¿Eran cosidos? Pues les voy a decir algo, esos flecos ni eran bordados ni eran cosidos, eran unidos al manto por nudos. Ahora, ¿qué nos enseña? Que esos flecos ni eran bordados ni eran cosidos, eran unidos por flecos. Mira, ninguna persona de los gentiles podía ser del pueblo de Israel, ¿sí o no? Excepto tenía que hacer 4 cosas. Número 1, tenía que convertirse al judaísmo o ser un prosélito. 2, tenía que circuncidarse. 3, tenía que cumplir la ley de Moisés, las fiestas, los rituales y todo. Y 4, tenía que ser aceptado después de un sacrificio para poder ser parte del pueblo de Israel. Ahora vamos a ver si nosotros hoy tenemos que ser un prosélito, tenemos que circuncidarnos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora, ese manto, los flecos azules estaban en las 4 esquinas. ¿Qué significa el número 4? Totalidad. Significa que todo aquel que acepte a Cristo y permanezca a Él, entonces es unido a los pactos y es unido al Señor y ya pertenece al pueblo de Dios. Pero vamos a ver qué lo diga la Biblia. Efesios capítulo 2, muy importante. Efesios capítulo 2, verso del 11 al 13. Me dice cuando lo tengamos. Amén. Efesios 2. Amén. Dice así. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne. ¿Qué éramos nosotros? Gentiles en la carne. Miren esto. Que eran llamados incircuncisión por lo que se llama circuncisión, hecha con mano en la carne. Que en aquel tiempo estaba ¿qué? Sin Cristo. Miren esto. Alejado de la República de Israel, extranjero de los pactos y de la promesa de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si un gentil quería ser parte del pueblo de Dios, tenía que ser prosélito, tenía que circuncidarse, tenía que guardar la fiesta y tenía que hacer un sacrificio. Pero nosotros ya hoy no tenemos que hacer nada de eso. Solamente tenemos que aceptar a Cristo y entonces somos unidos como los hilos de los 4 esquinas estaban unidos al manto del sumo sacerdote. Nosotros somos unidos al pueblo, a las promesas de Dios por medio de ¿quién? De Cristo.
Ahora vamos a ver Gálatas 3, del 26 al 29. No se me duerman, que esto está interesantísimo. Gálatas 3, del 26 al 29. ¿Me dicen amén? Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ya no tenemos que hacer esto o aquello, sino tener que fe en Cristo. Y así vamos a permanecer unidos. ¿Cuántos dicen amén? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. No hay judío, miren esto, ya no hay judío, ni hay griego, ni hay siervo, ni hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros somos unos en Cristo. ¿Somos nosotros qué? Uno. Así como esos flecos estaban unidos en las cuatro esquinas, que significa totalidad, todo el que acepta a Cristo por la fe ya está unido a Cristo y al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sigue diciendo. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, miren esto, ciertamente de Abraham sois, y conforme a la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen fe en Cristo? ¿Cuántos quieren permanecer unidos? El secreto es permanecer unidos. Así como esos flecos permanecían unidos, Jesús dice, permanecer en mí, para que lleve mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y quiero tocar esta última parte. Dice que el sacerdote y sumo sacerdote y los levitas, dice que llevaban calzoncillos. Vamos a leerlo porque ya estamos terminando con esto. Éxodo capítulo 28. Esto a mí me fascina, esto es importante. Maravilloso cuando podemos entender el mensaje de Dios a través de los símbolos y los números. Éxodo capítulo 28, 42 y 43. ¿Me dicen amén? ¿Lo tenemos? Dice, y les harás calzoncillo de lino para cubrir la carne vergonzosa. ¿Para qué eran los calzoncillos? El sumo sacerdote, el sacerdote tenía que estar bien cubierto. ¿Para qué? Para cubrir la vergüenza. Así debe andar todo cristiano. Mire tú. Les hará calzoncillo de lino para cubrir la carne vergonzosa. Serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sus hijos cuando entren en el santuario del testimonio y cuando lleguen al altar para servir en el santuario, porque no lleven pecado ni mueran. ¿Para que no llevaran qué? Pecado. ¿Qué significa esos calzoncillos? Pues el calzoncillo significa pureza, santidad, consagración. El cristiano no puede vestir igual que las personas del mundo. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, no sé si ustedes conocen lo que era el bre, el pigüe. Bueno, esa era música que uno brincaba, levantaba los pies por aquí y por allá. Y yo usaba unos pantalones anchos así, también me gustaban las artes marciales, con unas chaquetas así grandes, a Bruce Lee, con unos kendos así. ¡Ah! Y yo andaba así. Y quería ponerme un diente de oro así para reírme del lado y mirar a las muchachas. Y ustedes me ven así. Tenía una melena que llegaba acá para cuando yo bailara, mover, hermanos. Pero cuando yo me convertí, Dios me habló a través de su palabra y entendí que ya no puedo ser igual, ya no puedo vestir igual, ya no puedo comportarme igual, porque Dios me ha llamado para que sea ¿qué? Un pueblo santo. Por eso el pueblo de Israel tenía que tener ahí el sacerdote calzoncillos sagrados. Miren lo que dice Ezequiel 44, 23. Vamos a leerlo para que ustedes vean qué mensaje especial para nosotros. Ezequiel 44, 23. ¿Me dicen amén cuando estemos ahí? Ok. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo mundo y lo inmundo. El pueblo de Dios ha sido llamado ¿a qué? A enseñar la diferencia. Yo le voy a decir algo. ¿Cuál es la única doctrina que nos diferencia a nosotros de todas las demás iglesias?
Ese santuario, porque el sábado ya lo aceptan, el santuario del juicio investigador. Y esta es una verdad verdadera que el pueblo de Dios tiene que estar enseñando. Pero como no, es un poco cansona, como es dura, pero la verdad dura es la que salva. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el mes pasado? ¿Cómo se llamaba el mes pasado? Dígame. Estamos en noviembre. Octubre. ¿Qué significa el 22 de octubre? La iglesia adventista, bueno, surgió un gran chaco, pero no surgió de un chaco, salió de un movimiento profético. ¿Y qué enseña eso? Que Cristo está ¿dónde? En el santuario celestial. Por eso la iglesia adventista tiene que estar enseñando las verdades de ¿quién? Del santuario. Y quiero terminar con esta cita que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Apocalipsis 3, 18. Me dicen amén cuando lo tengan ahí. Entonces tenían que tener calzoncillos para cubrir ¿qué cosa? La vergüenza. Así como un traje. Mira lo que dice. Yo te aconsejo que de mí compres oro ¿qué? Refinado en fuego, para que seas hecho rico y sea vestido de vestidura blanca, vestidura sagrada. ¿Cuántos dicen amén? Para que no se descubra la vergüenza de tu nudez y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta mañana han aprendido algo? Cada vez que estudio el santuario yo aprendo que tengo que acercarme más a Dios, que tengo que hacer cambio en mi vida. Quizás en esta mañana haya muchos que tengan que hacer cambio también, pero hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios te dice, Jesús está intercediendo por ti y por mí. Pero Jesús pronto va a salir. Así como el sumo sacerdote salía. Y ya el que no se había purificado no tenía salvación. Cuando Jesús salga ya no hay salvación, no hay oportunidad. Por eso hoy es el día de oportunidad. Te invito a ponerte de pie y cantar este himno maravilloso que tenemos. Purifícame, que Dios pueda purificarte a ti y a mí, hoy, mañana y siempre. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama con
Cristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. ¿Cuántos en esta mañana quieren decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad? Usted quiere decirle en su corazón, Señor, yo sé que he estado fallando en algo. Usted sabe en lo que usted está fallando. Yo quiero mejorar en esto, en lo otro. Yo quiero ser diferente. Dice el Señor en su palabra. Enseñarán a mi pueblo a hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Oremos. Amado Dios, santo tú eres. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias porque hay oportunidad para nosotros. Gracias porque nos escogiste en este tiempo final de este mundo para ser tus sacerdotes en esta tierra, para representar dignamente tu nombre. Ayúdanos a llevar esta verdad al mundo. Ayúdanos a cambiar. Santifica nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras vidas, nuestras iglesias, para que el mundo sea transformado por nosotros. Llena esta iglesia de personas consagradas y dedicadas para ti. Si hemos venido en esta mañana con algún problema, desde el santuario celestial hay sanidad. Si hemos venido cargados, quita nuestras cargas. Si hemos venido preocupados, pon paz en nuestra vida. Pero sobre todo, que vengamos con el deseo de quedarnos contigo para siempre. En el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ascienda ante tu altar, como incienso agradable.